Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, le invito a que abramos juntos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, verso 12. Vamos a estar dando lectura en el texto de las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 14, verso 12. Y leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte el que nos hayas dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, pero ahora llega el momento en que vamos a compartir la exposición de la misma, para lo cual queremos pedir de ti, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, a fin que al momento de hablar podamos hablar conforme a tu verdad, Padre, y anclados en ella podamos, Señor, vivir en este mundo, Señor, firmes, Padre querido, dándote gracias en todo y por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Hoy hemos estado compartiendo sobre las dos simientes, ¿no? Cómo la simiente de la palabra de Dios tiene poder para traer vida. De manera que si una persona escucha la palabra verdadera del Evangelio y cree al mensaje, recibe la salvación y recibe la vida eterna. Amén. Y una herencia incorruptible en los cielos. Esa es la palabra de la promesa, que el que crea será salvo. Amén. Entonces, hermano querido, qué importante el que nosotros podamos atender a este tema que la Biblia nos muestra, trayendo también en relación lo que es la otra simiente. Por eso dice, toda carne es como la hierba del campo. La hierba se seca, la flor se marchita y cae. Así es la carne, así es su gloria. No importa cuánta gloria, cuánta esplendor alcance el hombre por sí mismo, llegará un día en que todo eso va a desaparecer. Amén. Llegará un día en que todo eso va a dejar de ser. Yo en estos años de vida he visto a muchos hombres
gran fortuna o de gran dinero, y cómo aún en los últimos días de su vida el dinero ya no estaba. Y tampoco estaba la salud, tampoco estaba el vigor, tampoco estaban los bienes. Entonces, ¿cómo es que el hombre pone su confianza, ¿no?, en el dinero, en su salud, en su vigor? Con el tiempo deja de ser. Por eso dice, toda carne es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca. Y su gloria es como la flor de la hierba, que cuando se seca, esta cae. Amén. Entonces, esto es algo que acontece a todo ser humano. Pero ahora hemos leído la palabra de Dios, y ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Recién nuestra hermana hablaba sobre la experiencia de Pedro en el aposento alto y cómo recibió una visión, y en la visión escuchó la voz divina que le decía: mata y come, y se negaba a hacerlo. Pero luego entró en la casa de Cornelio, lo cual para él era algo que era inmundo, por lo que quedaba contaminado. Dice: vosotros sabéis cuál inmundo le es a un judío entrar en la casa de un no judío. Pero ¿qué es lo que sucedió? A causa de la revelación de Dios, su pensamiento cambió. Él tenía un pensamiento para sí mismo, pero vino la voz divina, vino la revelación divina, y su pensamiento cambió. Por eso nosotros no tenemos que apoyarnos en nuestras propias ideas ni en nuestros pensamientos. Pero fíjese cuán difícil es para uno vivir y cuántas cosas puede perderse y cuánta carga lleva uno que constantemente está pensando que todo es dificultad, que todo es un problema, que todo es un conflicto. Ahora, si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 28? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, uno podría estar mirando la situación, el problema, las dificultades, y tener un pensamiento de ellos y decir: esta vida es muy difícil de vivir. Estos problemas me tienen abrumado. Las dificultades son una pesada carga en mi vida. Sin embargo, la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo debiéramos ver? Hoy compartíamos cuando, en medio de una gran adversidad, el rey David, habiéndolo perdido todo, Dios estaba preparando el escenario para que él entrara a poseer la tierra de Hebrón y reinar sobre su pueblo, y que en él se cumpliera la promesa. Si él volvía de la guerra donde se había alistado y todo estaba en su lugar, ¿tendría el pensamiento de irse de ese lugar? No. Estaría quieto, tendría paz, y aunque el rey Saúl hubiera muerto, y aunque Jonathan, su hijo, hubiera muerto, él no estaría pensando en volver. Pero a causa que no había quedado nada en pie, tuvo que consultarlo a Dios. Y Dios le habló y le dijo: ve, sube a la tierra de Hebrón. Y allí entró para establecer su reino, lo cual después se convertiría en la actual Jerusalén. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que a veces una situación, cuando uno la está mirando, piensa qué difícil es esta situación, pero lo piensa para sí mismo, ese pensamiento es para uno. Pero si mirara como Dios mira, que no está mirando solamente el momento presente, sino que también está mirando el futuro de gloria, ¿qué tendría que decir la persona? No, Dios está preparando el camino para una bendición mayor. Dios está permitiendo esta situación para una gloria más grande. Ejemplo tenemos, ¿no?
Cuando los discípulos comenzaron con el ministerio de la predicación, ¿qué les pasó? Fueron encarcelados, azotados, se les impidió el que hablaran la palabra de Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? Se gozaban por ser tenidos por dignos por causa de padecer por el Evangelio. Y luego los increparon y le dijeron que no volvieran a hablar más. ¿Y qué respondieron? Juzgad vosotros, varones israelitas, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Los llevaron a que pudieran tener un pensamiento, ¿no? ¿Qué era mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y cualquiera en su juicio cabal, si tiene un conocimiento a Dios, ¿qué puede decir? Lo mejor es obedecer a Dios, porque mientras estoy obedeciendo a Dios puedo tener seguridad de que me va a ir bien, puedo tener confianza que voy a salir adelante por difícil que sea la situación. Y así ellos continuaron en la situación, en los problemas. No es que los problemas se apaciguaron. En otra oportunidad, cuando volvieron y se reunieron con la iglesia y contaron las situaciones, ¿tuvieron temor la iglesia? No, dice que todos oraron juntos. Dijeron, mira cómo se amontonan contra ti y contra tu hijo. Citando allí el Salmo 2. Y danos ahora el poder anunciar con denuedo, y que mientras estamos anunciando sea manifestado que tú estás con nosotros haciendo prodigios, señales y maravillas. Y dice que el Espíritu Santo descendió nuevamente y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se dejaron amedrentar por la situación, se dejaron llevar por la situación, no. Se alinearon con la palabra de Dios, se alinearon con la voluntad del Señor. En ese mismo salmo dice, y Dios mira del cielo y se ríe, y tiene establecido en su santo monte a su ungido. Amén. Entonces, cuando los hombres se amontonan, cuando los hombres se reúnen para ir en contra de Dios y en contra del Evangelio, querer romper sus ligaduras y no querer someterse a Dios, ¿qué hace Dios del cielo? Se ríe. Amén. ¿Por qué? Porque su ungido está sentado sobre su santo monte. ¿Qué quiere decir? Al estar en un monte, está en un lugar de señorío, está en un lugar de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que cuando pensamos para nosotros mismos que la dificultad, que el problema, que la situación que estamos viviendo es muy difícil, eso nos trae carga. Eso nos trae aflicción de espíritu. Amén. Eso nos lleva a que seamos felices. Nos lleva a qué? A la infelicidad. Nos lleva a la frustración. Nos lleva a sentirnos más cargados. Pero cuando leemos la Escritura, podemos ver que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. ¿Qué puede haber que tenga mayor virtud que la palabra que Dios nos dio? ¿Qué puede haber que tenga más alabanza que la voluntad expresada de Dios? ¿Qué puede haber que sea más bueno que lo que Dios desea para nosotros? Si todos los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y no de mal. Así dice la Escritura, ¿no es cierto? Que todos los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y no de mal. Entonces, cuando nosotros tomamos un pensamiento de Dios, ¿cómo es ese pensamiento para nosotros? Un pensamiento de paz, no de mal. ¿Por qué? Porque Dios no desea nuestro mal, Dios desea nuestro bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, antes de que nosotros podamos emitir un juicio, antes de que nosotros podamos establecer un juicio para nosotros mismos, tenemos que consultarlo a Dios. Tenemos que ver qué es lo que Dios dice acerca de eso.
Dice, ¿en qué se comparan las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera? No tienen comparación. Si nosotros tuviéramos constantemente la mirada puesta en la eternidad, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no la de la tierra, nunca estaríamos con carga, nunca estaríamos con preocupación. Siempre estaríamos con felicidad. El momento más amargo que puede enfrentar un hombre, ¿cuál es? El de la misma muerte, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo enfrentó Esteban? ¿Se vio en él reflejada la amargura? ¿Se vio en él reflejado el resentimiento? ¿Se vio en él reflejado la frustración? Diciendo, hace poco fui levantado como diácono y resulta que ahora mis días terminan acá, en medio de esta calle, ante esta multitud de gente que solo piensa en mi mal. ¿Se vio reflejado en él resentimiento, rencor, frustración, enojo para con Dios? Para nada. Dice que todos los que estaban mirándolo no podían fijar la vista en él por causa de la gloria que resplandecía de su rostro. Dice que era como un rostro de un ángel. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Perdónales, no le tomes en cuenta esto. Amén. ¿Pero por qué? Porque él estaba mirando el cielo, no estaba mirando la dificultad, no estaba mirando a los hombres que estaban buscando las piedras más grandes para acabar con él, no estaba mirando cómo los hombres del rencor, de la ira y del enojo rechinaban sus dientes. Él estaba mirando el cielo y dijo, puedo ver los cielos abiertos y puedo ver a Dios, y a la diestra de Dios puedo ver a su Hijo Jesucristo. No estaba mirando cómo rechinaban los dientes, ni cómo escogían las piedras, ni cómo Pablo tomaba las prendas de la gente que estaba delante. ¿Por qué? Porque a causa de la sangre se manchaba. Entonces, para no manchar su vestidura, la depositaron a los pies de Pablo para acercarse más y que las piedras tuvieran su efecto en la vida y en la vida de Esteban. Y por no mancharse de la sangre de Esteban, se quitaron las prendas, pero no estaba mirando todo ese escenario. ¿Qué estaba mirando? El cielo. ¿Y cómo lo veía? Abierto. ¿Y qué veía? A Dios. ¿Y a quién más? A su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía una visión completamente distinta. ¿Por qué? Porque estaba mirando el cielo, no estaba mirando la situación. Si nosotros queremos tener una visión completamente diferente de las situaciones, de los problemas, de las adversidades, no podemos detenernos a mirar los mismos problemas, no podemos detenernos a mirar las adversidades, tenemos que estar mirando el cielo. Por eso dice la Escritura, si hay algo en lo cual es digno, es justo, tiene buen nombre, es amable, lleva respeto, virtud, alabanza, en ello pensar. Amén. Si hay algo, dice, que tenga todo esto, en ello pensar. Y si nosotros buscamos en este mundo, ¿qué hay? Que lleve más virtud, que tenga más alabanza, más respeto, que sea más amable que la palabra de Dios, que trae esperanza al corazón, que conforta al desvalido. No hay nada que sea más que ello. Por eso, hermano querido y hermana querida, dice que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero yo sé que nada es inmundo en sí mismo. En Jesucristo, nada es inmundo en sí mismo. Si uno está en Jesucristo, nada es inmundo en sí mismo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso también nosotros podemos estar pensando en todo lo que tiene que ver con la práctica de la vida cristiana, todo lo que tiene que ver con la vida de creencia, todo lo que nosotros cotidianamente desarrollamos y que ya es un hábito en nuestras vidas. Como la oración, como el leer la Escritura, como el compartir con otros la fe, como el tener una congregación o una comunidad de fe con la cual compartimos.
de la cual estamos integrados. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? ¿En Cristo o fuera de Cristo? En Cristo. Entonces nunca podemos pensar, no voy a ir más porque la verdad, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? No, como algunas veces he oído, yo para juntarme con estos hermanitos, mejor me quedo en mi casa o me junto con los mundanos. Ahora, en Cristo hay algo que sea inmundo, que no tenga un provecho, que no tenga un valor. En Cristo no hay nada que sea inmundo. Pero en el mundo, todo lo que hay en el mundo es como la hierba del campo, que hoy es, mañana se seca. Pero ve cómo hay gente que transgiversa, que a lo malo le llama bueno y a lo que en sí es bueno le llama malo. Entonces, ¿qué se está perdiendo? Ser una persona feliz. Se está perdiendo la felicidad, se está perdiendo el ser verdaderamente exitoso. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor hablaba y decía a sus contemporáneos que los hombres de este mundo son más sagaces con los bienes que los hombres, que la gente de la iglesia. Son más sagaces, ¿por qué? Porque con ellos buscan ganar amigos. Hay personas que saben que el dinero compra las voluntades, sabe que compra la amistad, saben que compra, que lo utilizan el dinero para comprar esas cosas. Son más sagaces. Pero ¿cuál es el valor más grande que nosotros tenemos? Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros nos relacionamos con las personas por medio de Jesucristo, ¿no será eso la mejor inversión? ¿Por qué Jesús dijo, o no sabías que en los negocios de mi Padre tengo que estar? ¿Cómo es que él veía estar compartiendo con otros de las Escrituras un negocio? Y si eso es un negocio, ¿cuál es la mayor inversión? La mayor inversión no es dedicar la vida de uno a esa profesión, a ese oficio. Y alguien que dedique la vida a esa profesión y a ese oficio, ¿podrá fracasar en este mundo? Nadie fracasa. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y no ha de dejar de recompensar. Cuando le vinieron los siervos a rendir cuenta, ¿qué le dijo? ¿Me diste 5 monedas? Toma, he aquí 10. ¿Me diste 2 monedas? Toma, he aquí 4. Me diste una moneda y sabiendo que eras un hombre estricto y duro, que sembraba, cosechaba donde no sembraba, tuve temor, fui y escondí debajo de la tierra. Escondí debajo de la naturaleza carnal el valor que tenía, que me habías dado. Y le dijo, mal siervo, si sabías que cosechaba donde no sembraba, ¿por qué no diste aunque sea el dinero a los banqueros para que cuando yo volviera tuviera más? ¿Cuántas personas que uno la mira y ni sabe siquiera que son cristianos? Porque nunca se han identificado con Cristo. Sin embargo, Cristo está, le fue dado, le fue entregado el Evangelio. Entonces, ¿es un negocio? Claro que lo es. Jesús habló de que era un negocio. ¿Y cuál era ese negocio? Compartir la palabra de Dios. Y si eso es un negocio, entonces tiene que convertirse en un oficio, en una profesión. Y si es un oficio, es una profesión, ¿no será la mejor profesión, la más rentable en este mundo? ¿Quedará alguien sin recompensa? Nadie queda sin recompensa. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando uno tiene puesta la mirada en la eternidad, aunque aquí y en esta tierra y delante de sí vea como que pareciera que está todo trabado, que está todo que hay dificultad, que no se puede avanzar, cuando uno mira así, hermano querido y hermana querida, pero su mirada no está puesta en la dificultad, sino en la voluntad de Dios, ¿qué hace? Se fortalece. Yo miraba estos días donde la organización que está preparando el campamento más importante, el encuentro más importante en Uruguay, que se hace en uno de los lugares más, el mejor lugar que hay hoy en Uruguay es el Antel Arena. Sin embargo, uno mira y eran poquitos los hermanos que estaban apoyando. Sí, sin embargo, a pesar de que eran pocos los hermanos que estaban apoyando, los hermanos estaban alentados. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios predicar el Evangelio. Amén. Y si Dios había abierto puertas en un lugar tan importante, aunque fueran pocos, y que pudieran quedar perdidos dentro de ese gran estadio, ¿sería eso motivo para desalentarse? No. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que el Evangelio se predique. Y si Dios fue abriendo las puertas, aunque eran pocos, la esperanza ¿cuál es? Que Dios va a llenar ese lugar. Amén. Y así también nosotros miramos. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y miramos y somos los mismos hermanos? Miramos y de repente no vemos el crecimiento y gente que pensamos que se va a afirmar, está un tiempo y después se va y no se afirma. Todas esas situaciones podrían desalentarnos, pero podemos mirar qué oficio, qué profesión hay más importante que predicar el Evangelio. Y si Dios nos permite tener este lugar y estas puertas abiertas para compartir el Evangelio, es porque es su voluntad. Amén. Y si es su voluntad, nosotros tenemos que mirar, hermanos queridos, que mientras las puertas están abiertas hay un testimonio de que Dios está manifestando su gracia por medio de su iglesia, que Dios está haciendo un llamado por medio de su iglesia. Es la voluntad de Dios que todos vengan a Él. Jesús dijo, todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, que yo les haré descansar. Entonces, entendiendo que es la voluntad de Dios que todos vengan a Él, nosotros tenemos que tener valor y tenemos que tener confianza, porque mientras están las puertas abiertas y hay un testimonio de que se está compartiendo de la fe y se está compartiendo la palabra de Dios, es una oportunidad más para que alguien pueda venir y pueda escuchar y recibir la palabra del Evangelio. Y de lo demás se encarga Dios. ¿Cuántos años hace que el Señor nos ha llamado a este ministerio de la predicación? Y nunca permitió el Señor que faltara nada, que tengamos falta de ningún bien, sino por el contrario, siempre suplió para todas las cosas que eran necesarias. Y siempre nos ha ido llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Yo me veía ahí en el Antel Arena y en la preparación con todos los siervos de Dios y pensar que hay tantos ministerios tan grandes, pero no tienen la oportunidad de predicar acá. Pensar que hay tantos pastores que son tan importantes, pero no están tampoco trabajando en la preparación de ese evento. Sin embargo, Dios me abría puertas y me unía el corazón con los misioneros, unía el corazón con la misión. ¿Para qué? Para ocuparme también de ese gran evento. Amén. Y miramos quién es el que prepara esas cosas. Dios es el que prepara. Años atrás, cuando me acuerdo que recién conocí, ni hubiera pensado que podíamos llegar a estar trabajando y haciendo cosas tan hermosas aquí en el Uruguay, dejando un testimonio del Evangelio. Pero hoy Dios está preparando todas las cosas para que podamos dejar un testimonio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermana querida y hermano querido, si hay algo en lo cual hay virtud, que es honorable, que es de buen nombre,
amén, que es amable. Si hay algo así, en ello pensar. ¿Y qué podemos encontrar mejor que el Evangelio para pensar en ello? Y por último, vamos a leer un pasaje más. Romanos capítulo 12. Ya todos lo conocen seguramente este pasaje de Romanos capítulo 12, que es lo que dice allí en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros sabemos que la carne es como la hierba que hoy y mañana se seca y es echada al fuego, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a los pensamientos humanos? Desecharlo. Desecharlo. ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si nosotros no lo desechamos, vamos a estar ahí como Israel en el desierto, que nunca pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad. ¿Cuántas personas están como Israel en la tierra prometida, teniendo la tierra prometida por delante, dando vueltas en el desierto, por causa de la incredulidad? Pero si desechamos el pensamiento de hombre, si desechamos el consejo de los 10 espías que dijeron, ¿para qué nos trajo Dios? Allí viven los hijos de Anán, los gigantes. Nosotros somos como langosta. Si desechamos ese pensamiento y tomamos el pensamiento de Josué y Caleb, ¿cuál era el pensamiento de Josué y Caleb? Si Dios es el que nos envía, Él nos va a dar la victoria. Amén. Entonces nosotros podemos escuchar a los 10 espías engañosos que dijeron que solamente anduvieron por la vista y que vieron que la tierra era verdaderamente tierra que fluía leche, tierra que fluía miel, tierra de abundancia, pero que vieron las dificultades, los problemas, y se quedaron con que nunca iban a poder tomar esa tierra a causa de los habitantes de la misma, por las ciudades fuertemente amuralladas, todo. Ahora, cuando entró Israel a poseer la tierra prometida, ¿hizo algo para que cayeran los muros de Jericó? No hicieron nada. Dieron vuelta nada más alrededor de los muros. Y al séptimo día dieron 7 vueltas. Y a la séptima vuelta dieron el grito de victoria y entraron todos a tomar la tierra de Jericó. ¿Por causa de qué? Por causa de que Dios era el que había derribado los muros. Dios derribó los muros y ellos fueron y tomaron la tierra. Amén. Cuando vieron que su muro de seguridad, que los tenía distanciados de sus enemigos, cayeron de esa manera tan abrumadora, el corazón de ellos ya ahí se comenzó a apocar. Y ya vieron que no había para ellos esperanza. Y vieron que no había para ellos esperanza. Pero también había una mujer que creía y dijo, yo sé que Dios les va a entregar esta tierra, les pido que se juramenten conmigo. Y los espías, ¿qué dijeron? De la tierra, cuelga un lino de grana, color grana, y todos los que estén en esta casa van a ser preservados. Y la única que fue preservada de toda esa tierra fue Rahab y los que entraron en su casa. Amén. Que después entró a la descendencia del Señor Jesucristo, casándose con Salmón. Entonces mire cómo desechando un pensamiento negativo, Dios, aún sin tener herencia, sin tener promesa, puede entrar a una gran bendición. Puede entrar a una gran victoria. Porque Rahab desechó el pensamiento de que estamos seguros porque los muros nos protegen. Ella dijo, si Dios les va a entregar esta tierra, no hay quien lo pueda detener. Juramentense conmigo que no me darán muerte, que ustedes harán bien como yo he hecho bien con ustedes en este día.
se juramentaron y fue preservada. Después se casó con Salmón. Una mujer de la vida se casó con Salmón y entró a la genealogía del Señor Jesucristo. Mire qué gran bendición. Por eso dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Para qué? Para que puedan comprobarlo ustedes. Para que tengan la demostración por medio de una prueba. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. ¿Cómo era un sacrificio? En fuego. ¿Y qué es la hierba? ¿Qué es la carne? Como la hierba, que bien mañana se seca y se echa al fuego. Entonces, si desechamos los pensamientos y nos alineamos con la palabra de Dios, vamos a comprobar cuán bueno y cuán agradable es la voluntad del Señor. Hasta aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que viniera a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender con todos los santos, Señor, cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios, que exceda todo conocimiento, al llamarnos de las tinieblas a su luz admirable, para que todos podamos comprobar cuán bueno, cuán provechoso y agradable es el hacer la voluntad de Dios. Te damos gracias porque estando muertos en los delitos y los pecados nos diste vida, juntamente con Cristo nos has resucitado para que podamos poseer la vida y la vida en abundancia. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Vamos a alabar su nombre, que se escuche la alabanza del pueblo del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha dado para que se den libertad y a los cautivos devolverle la esperanza y la libertad. Dios ha dado para que se den libertad y a los cautivos devolverle la esperanza y la libertad. Los muros se tienen que levantar, hermanos, con ánimo, edifiquemos los muros que el Señor la fuerza nos dará. Edifiquemos el Señor, la fuerza nos dará. Dios nos ha dado la verdad para que llevemos libertad y a los cautivos devolverle la esperanza y la libertad. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,